Bien, estamos listos ya para compartir con ustedes un mensaje a la luz de la palabra. Les saludamos desde San José de Costa Rica, el pastor Eber Molina, de la iglesia Efesios 4:23 de Cartago. Pero bien, ya sabemos que hoy es domingo, ¿qué es hoy? 3 de mayo del 2020, en medio de la misma crisis que seguimos atravesando, no solamente aquí en Costa Rica, sino en todos los países del mundo, ¿no? Esperando muy pronto poder congregarnos ya en la iglesia, poder saludar a los hermanos y que usted también allá en su país o la ciudad donde nos esté viendo, también pronto pueda reunirse no solamente con familiares, amigos y también pueda congregarse nuevamente. Hoy vamos a estar compartiendo un tema. Todos los temas en torno a la palabra de Dios son importantes, pero quisiéramos llevar un mensaje que tiene relación con el tema de la dureza del corazón, conciencias cauterizadas, todo eso que tal vez en estos tiempos que estamos viviendo puedan ser más palpables que si lo hubiéramos hablado en otro tiempo, ¿no? Así es que vamos a compartir este tiempito, esperando que cada uno de nosotros, ustedes por su parte, yo por mi parte, Dios hizo su parte, podamos disponer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para compartir este mensaje. Es que vamos a orar primeramente, poner todo en las manos del Señor para que Él tome el control. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de poder compartir a través de estos medios, Señor, de nuestro canal de YouTube, este mensaje tuyo, Señor, que viene a través de tu palabra, que todo lo que hablemos, todo lo que digamos aquí, Señor, sea respaldado por tu escritura, por tu santa voluntad, Señor, y que cada uno de nosotros nos dispongamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir ese consejo que tú tienes, Señor. Te damos gracias, Padre, por este espacio que se abre y haremos nuestra parte, Señor. Yo sé que tú haces la tuya, Señor, y no digo yo que espero que esta palabra sea de bendición para cada persona que me escucha, porque las bendiciones tuyas están garantizadas para aquel que las quiere, Señor. Pero sí espero y anhelo en mi corazón de que cada uno de nosotros pelee por esta bendición, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de empezar, obviamente, saludar a todas las personas lindas de nuestra iglesia allá en Cartago también y a la gente de Efesios acá en Pava y a toda la gente que nos sigue a través de nuestro canal en YouTube, a través de nuestros videos. Quería leer, primero, antes de arrancar con el tema, leer cuatro versículos que están en Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, si usted tiene una Biblia, búsquelo o anote el versículo, después lo busca para que corrobore, ¿no? Simplemente que lo que aquí hablemos pues esté respaldado por la palabra. Siempre nosotros, es una línea de la iglesia de Efesios, si usted es seguidor nuestro, sabrá que una de las sanas intenciones que nosotros tenemos es que la gente aprenda a pesar todo lo que oye, todo lo que escucha, no se conforme solamente con escuchar algo que diga, en el nombre de Jesús, así dice Dios, no, busque, pese lo que oye, ¿no? Y entienda que es importantísimo lo que usted escucha, lo que usted aprende. No en vano, uno de los consejos que Pablo le daba a Timoteo es, Timoteo, hay dos cosas de las cuales debes cuidarte. Una, cuídate de ti mismo, entendiendo que el principal enemigo que usted y yo tenemos somos nosotros mismos, ¿no? Y siendo más preciso aún, es nuestra vieja criatura, nuestra vieja naturaleza. Ese es el peor enemigo que nosotros tenemos. Entonces le decía, Timoteo, cuídate de ti mismo. Y además cuídate de la doctrina, cuídate de lo que oyes, cuídate de lo que aprendes, ¿no? Entonces, cada vez que usted escuche un mensaje de la palabra, búsquelo en la Biblia, busque el respaldo, entienda si eso lo enseñó el Señor, si eso lo enseñó los apóstoles, si está alineado con la naturaleza de Dios. Todo eso tiene que verificarlo. Pero bueno, leo para usted lo que está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, acabo de leer un pasaje, obviamente de los tantos consejos que le decía yo ahorita que Pablo
daba no solamente a Timoteo, sino que Pablo daba a las diferentes iglesias que él creó, ¿no? Entonces, es uno de los tantos versículos, les decía, que habla sobre los tiempos postreros, tiempos de los cuales estamos totalmente alineados de que estamos cada vez más cerca, ¿no? Cada vez las señales son más evidentes, cada vez suceden cosas a nuestro alrededor que nos ponen a pensar si realmente la venida del Señor está cada vez más cerca que nunca, ¿no? Entonces, acabamos de leer un versículo donde dice que el Espíritu dice claramente, y a lo largo de las Escrituras es reiterativo, ¿no? De que en estos tiempos postreros había algo que va a caracterizar precisamente estos tiempos, y es el alejamiento de muchas personas de la fe, ¿no? O sea, dice la palabra que en estos tiempos, por la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, tantas cosas que se hablan en la Escritura que nos advierten sobre estos tiempos, tiempos delicados, tiempos en los cuales tenemos que estar enteramente preparados, tiempos que tenemos que tener fundamentos sólidos, porque van a venir espíritus engañadores. O sea, nos habla ahí de la apostasía, que yo esperaría que ya a estas alturas del partido, a no ser de que usted sea una persona que recién está empezando en los caminos del Señor, pues sepa lo que es una apostasía, lo que es una apóstata, pero igual se lo repito nada más para que usted lo tenga claro, ¿no? La apostatar o apóstatas son personas que habiendo creído, habiendo caminado bien en los caminos del Señor, pues de un momento a otro deciden darle la espalda y caminar por otra senda, ¿no? Y caminar por otro evangelio, por otra doctrina, ¿no? Dejando la doctrina de Cristo. Esos son apóstatas. Por eso es que dice la palabra que el que se aparta, el que se extravía de la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios, ni tampoco tiene al Hijo. Entonces habla de que van a haber gente que va a apostatar de la fe, ¿no? Habla de que van a haber espíritus engañadores. ¿Quiénes son los espíritus engañadores que menciona Pablo ahí en el consejo a Timoteo? Es todos estos falsos profetas, falsos maestros que van a venir con fantasías a engañar primeramente a los escogidos, a la gente de la iglesia, ¿no? Habla de doctrina de demonios, no necesariamente doctrinas basadas en demonios, sino que van a ser doctrinas de hombres, ¿no? Sabiduría que no viene de lo alto, como dice Santiago, es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Entonces son doctrinas de demonios muy ligadas a las fantasías que conocemos, a las falsas doctrinas, todo lo que usted y yo conocemos ampliamente, porque material de eso hay muchísimo, ¿no? Fantasías que vemos en las iglesias, ¿no? Ahora, ¿por qué va a pasar eso? Está advertido en Isaías 39, porque es un pueblo rebelde, que lo vemos hoy en día, hijos mentirosos, que lo vemos hoy en día, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, o sea, a todos estos falsos profetas, a todos estos espíritus engañadores, les dicen, ¿sabe qué les dicen? Les dicen, no veáis, y a los profetas les dicen, no os profeticéis lo recto, decinos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Es lo que la gente quiere escuchar. La gente no quiere escuchar la verdad de Dios, la gente quiere escuchar fantasías, ¿no? Y precisamente de esas fantasías que habla lo de las fábulas, cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, cosas que a la gente le gusta oír, ¿no? De que usted se va a hacer rico, si usted siembra el 10% de su deuda, Dios le va a pagar el 90%, cosas de esas que ya a veces cansa escuchar, y no solamente es que cansa escuchar, sino que entristece saber que hay gente que sigue y sigue creyendo eso. Entonces la situación que estamos viviendo es una situación triste, porque ya son esos tiempos que Pablo le advertía a Timoteo, ya los estamos viviendo. Todo eso que les acabo de decir es una realidad hoy en día, y da tristeza porque hoy más que nunca se hace necesario que haya gente, verdaderos siervos de Dios, que enseñen la verdadera palabra. Como le decía Pablo a Timoteo, hay que tener cuidado con la doctrina. Si usted es una persona que escucha, tenga cuidado con lo que aprende. Si usted es una persona que enseña, tenga cuidado con lo que enseña, ¿no? Que sea sana doctrina, que sea doctrina de Jesucristo. Hay que volver a la senda antigua, hay que volver al primer amor. Todo eso que le estoy diciendo son pinceladas que ya usted debería conocerla, ¿no? O sea, estamos viviendo estos tiempos realmente donde es totalmente lamentable. Pero bueno, lo que Pablo le decía a Timoteo es que esta gente que va a venir con esto, hay algo que les caracteriza, y es que tienen la conciencia cauterizada, ¿no? Entonces ahí ya comenzamos a manejar otros términos de conciencia, términos de cauterizada, que ahorita vamos a ver que hay otro paralelo ahí de dureza del corazón, pero ahorita más adelante les voy a decir dónde está eso. Entonces ya comenzamos a hablar de conciencia, ¿no? Recuerden lo que es la conciencia. La palabra conciencia, o sea, con conocimiento, conciencia, es una palabra que en el latín significa eso. Hay muchas definiciones de lo que es la conciencia, ahí desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la filosofía. Cada rama de la ciencia tiene una definición de lo que es conciencia, ¿no? Yo quería apoyarme aquella que está desde el punto de vista de la filosofía, que es más o menos lo que conocemos como conciencia,
La filosofía dice que la conciencia, o se considera que la conciencia es esa facultad humana, porque todos tenemos esa facultad, todos tenemos conciencia. La conciencia es esa facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo a la concepción de lo que es bien o lo que es mal, ¿no? Es esa capacidad que usted y yo tenemos de poder decidir qué es bueno y qué es malo. En línea a eso, todos tenemos conciencia. No necesitamos ser personas de Dios o haber nacido de nuevo para tener conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia depende de la naturaleza de la información que la genera, ¿no? Recuerde, uno es lo que tiene en su mente. Proverbios 23:7 dice, tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Eso aplica cuando usted es de Dios y cuando no es de Dios. Si usted es una persona que en su mente tiene información que no es de Dios, pues simplemente usted es una persona que no es de Dios. Pero eso no le priva de tener una conciencia. Entonces, la información natural, toda la información que aprende uno fuera de Dios te genera una conciencia natural. La información que aprendes en Dios y con Dios te genera una conciencia espiritual. Ambas son esa facultad de, porque nosotros podemos decidir lo que es bueno y malo. Obviamente, cuando tenemos una conciencia espiritual, porque dice la palabra que el espiritual todo lo juzga. Usted puede juzgar las cosas o puede opinar. Recuerde que juzgar es opinar, no necesariamente juzgar para salvación solo Dios, pero juzgar en la línea de opinar, en la línea que el Señor nos aconseja. Cuando juzgues, juzga con un juicio justo, ¿no? Usted puede juzgar la parte natural porque ya vivió ahí, y él puede juzgar ahora desde la parte espiritual porque está viviendo ahí. El espiritual todo lo juzga porque conoce los dos bandos, ¿no? Entonces, en esa línea, obviamente, la conciencia, pues, es esa capacidad que tenemos de decidir si algo es bueno o algo es malo. Ahora, el problema es que muchas veces o algunas veces esa conciencia, tanto la natural como la espiritual, pues no funciona como debería funcionar. O sea, no nos está dando esa capacidad de que si algo es bueno y algo es malo, ¿no? O sea, no está funcionando bien. No emite un juicio certero, un juicio correcto. ¿Sabe por qué es? Precisamente por lo que Pablo le decía a Timoteo, porque esas personas ya tienen la conciencia cauterizada. Tener una conciencia cauterizada te priva de tener esa capacidad de decidir si algo es bueno y algo es malo. ¿Por qué? Porque te vuelve insensible, ¿no? O sea, en esa línea vamos a definir lo que es cauterizar para que tengamos esos conceptos bien claros. Cauterizar, yo tengo aquí la definición. Cauterizar literalmente significa quemar, en el caso de las heridas, por ejemplo, quemar una herida o una parte de la piel con fuego. Eso es cauterizar. Los que tienen herramientas en sus casas y todos saben que es un cautín, ¿no? Un cautín es un aparato, es una herramienta que usted la conecta a la energía, se calienta tal que sirve para quemar cosas, ¿no? Cautín, entonces por ahí viene también la palabra cauterizar, ¿no? Entonces cauterizar es eso, quemar algo, quemar una herida o una piel con fuego o con una temperatura alta, eso se llama cauterizar, ¿no? Entonces tener una conciencia cauterizada es tener una conciencia ya quemada, como insensible, ¿no? Porque precisamente eso es lo que hace cuando usted cauteriza algo, o sea, se pierde la sensibilidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el equivalente bíblico a eso de tener una conciencia cauterizada? Leo para ustedes lo que está en Efesios 4:17, dice, esto pues digo, y requieren el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, teniendo cegado el entendimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, la dureza de su corazón, ahí está hablando de conciencias cauterizadas, ¿no? Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso que le acabo de leer, que habla de la dureza de su corazón, es lo mismo que una conciencia cauterizada. Ambos coinciden en lo mismo, se pierde la sensibilidad, ¿no? Cuando una persona tiene dureza de corazón, dice, se pierde toda sensibilidad y por eso se entregan a la lascivia, ¿no? Entonces, ese es el equivalente, ¿no? Es lo mismo, porque cuando se habla de dureza de corazón, recuerde que cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere a este músculo que tenemos aquí que bombea sangre, ni que sea duro, porque no. Cuando habla de dureza de corazón, habla de dureza de mente, de sentimientos, de emociones, ¿no? De conciencia cauterizada, ¿no? Entonces, cuando uno habla de gente con un corazón duro, un corazón ya que tiene... La gente por lo general dice, ah, sí, pensemos en criminales, asesinos y todo eso, ¿no? Esos son los que tienen un corazón duro. Pero la gente no pensaría que dentro de las iglesias hay gente con un corazón endurecido, que hay dureza del corazón. Esto que Pablo le está hablando a Timoteo, y que se cuide y de todo eso, no está hablando de gente de afuera, de gente fuera del reino de Dios, porque
Fuera del reino de Dios sabemos que la gente tiene corazones de piedra, ahorita lo vamos a ver también. Está hablando de gente de qué? De iglesia, está hablando de gente, de cosas que van a pasar ¿dónde? En la iglesia. O sea, está hablando para la iglesia. Entonces está hablando de corazones duros, de corazones de conciencias cauterizadas, pero está hablando de cosas que suceden dentro de la iglesia, ¿no? No está hablando de gente afuera, ¿no? O sea, imagina lo que dice Proverbios 29:1, dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, ¿no? El hombre que es reprendido. ¿Qué es reprendido? Reprendido es cuando usted reprende a alguien porque lo corrige, ¿no? Cuando usted lo corrige constantemente, usted lo está reprendiendo, ¿no? Entonces, la dureza del corazón por lo general viene cuando usted continuamente reprende y la gente como que se cansa de escuchar esa reprensión y de escuchar tanto y de omitirle, de hacerle caso omiso, al final como que ya te va y te viene, ¿no? Te resbala con quien dice esa reprensión, esa corrección, entonces te da lo mismo, ¿no? Ahí donde viene la dureza del corazón, viene la conciencia cauterizada. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ahí me pregunto yo también, ¿quiénes son los que generalmente reciben esa reprensión o esa continua corrección? ¿A quienes se les invita continuamente a que perdonen, a que amen al prójimo, a que aprendan de misericordia, a que hagan la voluntad? ¿Quiénes son los que continuamente están escuchando esa reprensión? ¿La gente de afuera o la gente que está dentro de las iglesias? Pregúnteselo nada más. Es la gente que está dentro de las iglesias, la que continuamente está recibiendo mensajes de amor, de perdón, y gente que de tanto escucharlo ya como que no le... O dígame usted en sus iglesias que usted se congrega, yo espero que se congreguen. ¿Conoce usted gente que escucha mensajes del perdón y no perdona? ¿Conoce usted gente que escucha mensajes de amor y no ama? ¿Conoce usted gente que escucha mensajes de ser misericordiosos y no son misericordiosos? ¿Conoce casos de eso o no? Sí, gente que ha endurecido su corazón y está en un proceso de cauterizar la conciencia, ¿no? Entonces, mire que hay, es curioso, hay casos de gente impía, gente que está afuera en el mundo, fuera del reino de Dios, que muchas veces escuchan un solo mensaje y es suficiente para volverse sensible a las cosas de Dios, y gente que entra en el proceso, y conocemos casos de personas que alguna vez escucharon por primera vez un mensaje y se convirtieron de tal manera que hoy por hoy son grandes siervos de Dios. Pero hay gente que no, que sigue ahí con su dureza de corazón. Mira lo que dice la palabra en Marcos 6:49. Dice la palabra así: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿De quién estoy hablando? De los apóstoles del Señor, que andaban con él, que caminaban con él, y dice la palabra ahí que todavía ni siquiera lo conocían bien. ¿Por qué? Porque tenían endurecidos sus corazones. Ni siquiera estamos hablando de los de Samaria, ni los endemoniados, ni mucho menos de eso. Porque es curioso, los apóstoles caminaban con el Señor y no lo conocían, pues decían: ¿quién es este hombre? Que hasta la naturaleza le obedece. Y los demonios veían al Señor de lejos y le decían: Señor, Hijo de Dios. O sea, lo conocían, ¿no? Entonces, esto de tener el corazón endurecido no es que sea para los matones, asesinos, gente fuera del reino de Dios, no. Dentro de la misma iglesia se ve. Entonces, ¿y por qué es? Por el continuamente estar oyendo la reprensión, la corrección, la disciplina. Y gente que se resiste a eso, y se resiste tanto que llega un momento en que comienzan a endurecer sus corazones, ¿no? Entonces, a cauterizar su conciencia. Bien, ahora que estamos hablando de esto de endurecer el corazón y todo eso, pues obviamente si tenemos un corazón endurecido, con lo cual obviamente no somos sensibles a las cosas de Dios, porque recuerde que hay una profecía donde el Señor dice que, ahorita se la leo, que Él iba a quitar un corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne ahí. Es una profecía que se cumple en la vida de cada persona cuando la persona le entrega su vida a Cristo, ¿no? Pero bueno, ahorita pasamos a hablar le leo el versículo y hablamos un poquito de eso, pero es necesario ablandar el corazón, ¿no? Es necesario ablandarlo, ¿no? Entonces, recuerde, yo ahorita me estaba acordando, yo obviamente soy de pueblo y todo eso, y cuando yo me acuerdo que hace mucho, bueno, ya la mayoría de la gente, nosotros ya somos de generación, ni sé cuál es, pero ya estamos por ahí rayando los 50.
Me acuerdo que en la antigüedad las abuelas de uno cuando no habían refris y necesitaban mantener la carne, la salaban, ¿no? Con sal, la podían mantener por varios días. Ahorita pues hay refrigeradoras y todo eso. Lo mismo pasaba cuando la carne estaba dura, ¿no? Cuando la carne era dura, se usaban algunos trucos para ablandarla. Hoy en día no, porque usted va al supermercado y compra una bolsita de ablandador de carne y se la echa, eso tiene químicos y eso lo que hace es ablandar la carne. Pero en ese entonces, ¿qué hacían las abuelas de uno? Con una piedra ahí, machaque la carne hasta que la volvían delgadita y se ablandaba, ¿no? Era una forma de ablandar la carne en ese entonces, ¿no? Pero bueno, se usaba ese ablandador, obviamente, ¿no? Pero en el caso que nos interesa, el caso espiritual, Dios utiliza muchos métodos, diferentes métodos para ablandar los corazones, ¿no? Situaciones que usted y yo podamos atravesar. Me acuerdo cuando el faraón tenía el corazón endurecido y no dejaba ir al pueblo y comenzaron a pasar plaga tras plagas, comenzó a ablandarse hasta que dejó ir al pueblo, ¿no? Entonces, Dios utiliza diferentes métodos para ablandar corazones, ¿no? La intencionalidad de Él es que nosotros tengamos un corazón sensible a las cosas de Él, ¿no? Les decía yo que, por ejemplo, en Jeremías 31:33 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pero obviamente no puede ser en cualquier corazón, tiene que ser un corazón de carne, un corazón sensible, no un corazón de piedra. Porque usted y yo, seguro, cuando estábamos fuera del reino de Dios, teníamos un corazón de piedra y no éramos sensibles a las cosas de Dios, no éramos sensibles a la palabra, no éramos sensibles a que alguien nos viniera a hablar, a dar un consejo a la luz de la Escritura. Pero así era, ¿no? Así era. Entonces Él quiere escribir su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, pero tiene que ser un corazón sensible a las cosas de Él. No puede ser cualquier corazón. Ahí donde viene lo que les decía de la profecía que está en Ezequiel 11:17. Dice la palabra en Ezequiel 11:17, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitaré de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Como les decía, eso es una profecía que se cumple en la vida de cada uno de nosotros, pero solamente por medio de un nuevo nacimiento. Por medio de un nuevo nacimiento donde usted y yo cambiamos de naturaleza, o sea, un proceso en el cual a usted y a mí se nos quita ese corazón insensible y se nos pone un corazón sensible, un corazón de carne. Por eso es que hay mucha gente que a veces dice, si yo no entiendo, ahora que me volví cristiano como que me va peor que antes, como que estoy sufriendo más que antes, como que tengo más problemas. No es que uno sufra ni tenga más problemas que antes, sino que como se nos ha cambiado el corazón, ahora somos más sensibles a todo lo que nos rodea. Somos más sensibles a la familia, somos más sensibles a nuestro trabajo, somos más sensibles a las cosas que Dios nos ha dado, ¿no? Antes tal vez no las valorábamos tanto como ahora, ¿no? Pero bueno, esa profecía, ese corazón de carne, ese corazón de piedra se hace realidad en la vida de cada uno de nosotros cuando nacemos de nuevo. Si genuino es el arrepentimiento, genuino es el nuevo nacimiento, y así efectivo será el que el Señor nos cambie ese corazón por un corazón de carne, ¿no? Entonces, eso se lo dijo el Señor de una manera muy cariñosa a Nicodemo, ¿no? Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Nicodemo, si no naces de nuevo, no se te va a hacer cambiado ese corazón de piedra que tienes y se te va a hacer puesto un corazón de carne, ¿no? Entonces, así como, digamos, a nadie se le endurece el corazón de la noche a la mañana. Recuerde, todo en la vida es un proceso, todos son procesos. En la vida, tanto en lo natural como en lo espiritual, son procesos. Ese endurecimiento de corazón es un proceso que recuerda en algún momento de ser insensible a las cosas de Dios, vivir apartado de Él, seguir alimentando nuestra conciencia natural fuera de las cosas de Dios, y eso hace que nuestra conciencia, nuestro corazón se vaya endureciendo. Entonces, todo en esta vida es un proceso, ¿no? Ablandarlo también es un proceso. Ser moldeados por el Señor es un proceso. El cristianismo mismo es un proceso. La vida misma es un proceso. Todo en esta vida es un proceso, ¿no? Entonces, ahora que les hablé de que el cristianismo es un proceso, siempre lo hemos mencionado, el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24. Ese es un proceso de 3 versículos que nadie se puede saltar, ¿no? Efesios 4:22, despójate de lo que eras antes. Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente. Y Efesios 4:24, revístete de la nueva imagen, de la nueva criatura. Es un proceso que no nos podemos saltar. El problema es que la gente a veces deserta, ¿no? O sea,
se vuelven desertores, se despojan pero no renuevan su mente, echan para atrás. Se despojan, renuevan su mente, pero no comienzan a revestirse de la nueva imagen, entonces echan para atrás, ¿no? Entonces, usted no puede abandonar el proceso, ¿no? Tiene que meterse al proceso, ¿no? Lo mismo pasa en nuestra formación profesional. Cuando usted está estudiando en la universidad y todo eso, usted aprende, usted tiene sus proyectos de vida, usted quiere desarrollarse como profesional, entonces usted tiene que empezar. Primer semestre, segundo, tercero, hasta el 10º, tesis, adquirir tu experiencia laboral y después una maestría. Bueno, todos son procesos en esta vida, todo. Y todo eso nos forma, ¿no? Absolutamente todo nos forma. Lo que pasa es que a veces hay gente que inicia procesos dañinos que en vez de formarse, se deforma, ¿no? Pero eso es en el plano natural. Vea, yo me acuerdo de un ejemplo que leí alguna vez de, por ejemplo, Tomás Alva Edison. ¿Se acuerda de ese inventor? A él una vez le hicieron una pregunta y le decían, maestro, profesor, o como le dijeran, ¿no? ¿Usted qué piensa usted de esos 1000 intentos que tuvo antes de crear la bombilla, esos 1000 fracasos? ¿Qué piensa usted de esos 1000 fracasos? Y entonces él decía, bueno, es que yo no los veo como 1000 fracasos. Yo los veo más bien como aprendí 1000 formas de no hacerlo. Así debe ser, esa es la actitud. O sea, no existe el éxito si realmente no hay fracaso. O sea, el éxito se impulsa a través de algunos fracasos. Y no le llame fracaso, porque recuerde que una persona fracasada no es la que falla. Una persona fracasada es la que falla y no se levanta. En la medida en que usted falla y se levanta y sigue intentándolo, usted no es una persona fracasada para nada. Pero eso es en el plano natural. Ahora, en el plano espiritual, obviamente, cuando uno le entrega su vida a Cristo, pues uno siempre también está apuntando a un propósito. Recuerden, lo natural siempre son proyectos de vida, en lo espiritual son propósitos de vida. Así como usted tiene un proyecto de ser un profesional y tener su carro, su casa, lo que sea, cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted inicia propósitos de vida. ¿Como cuáles? Como servirle a Él, entregarle tu vida a Él, que realmente tú seas instrumento en las manos de Él. Todos esos son propósitos de vida, entendiendo obviamente en línea lo que estamos hablando, que para usted cumplir esos propósitos, usted ser un hombre, una mujer de Dios, usted necesita tener un corazón sensible a las cosas de Dios. No se puede hacer con cualquier corazón, recuerden, tiene que haber nacido de nuevo y entrar en todo el proceso de renovar el espíritu de su mente y todo eso. Porque los propósitos, digamos, los procesos lo que hacen es encaminarte hacia el propósito. El proceso te encamina al propósito. Si tú abandonas el proceso, estás abandonando el propósito. Si tú en ese proceso que te hablé de Efesios 4, 22, 23 y 24, abandonas el proceso, pues estás eliminando el propósito, ¿cuál? De servirle al Señor y algún día hacer como Pablo, decir, yo prosigo a mi meta, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús, y estar alguna vez con Él cara a cara, ¿no? Ese es un propósito de vida. Pero para eso no puedes abandonar el proceso. Si tú abandonas el proceso, pierdes tiempo, pierdes tantas cosas. En el caso del propósito espiritual, pues perderías tu alma, imagínate, te arriesgas a perder tu alma hasta que no reinicies el proceso. Entonces los procesos por eso es que son importantísimos, ¿no? Desafortunadamente hay muchas personas que lo que quieren es recibir las bendiciones de Dios sin pasar por el proceso, ¿no? Y no es posible, o sea, realmente no se puede, ¿no? Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Entonces, el Señor lo va a cumplir, pero tenemos nosotros que seguir en el propósito. Mire, por ejemplo, el caso de David. David, antes de ser rey, tuvo su proceso, tuvo sus etapas, o sea, le tocó huir, le tocó pelear, le tocó esconderse, le tocó, bueno, hacer de todo, hasta la vida estuvo en peligro, ¿no? Pero él no fue rey de la noche a la mañana. Él tuvo que pasar su etapa, ¿no? Tuvo que pasar su etapa. Moisés, antes de ser el libertador que Dios usó, también tuvo su proceso de aprendizaje, su proceso de preparación, ¿no? Entonces, obviamente que los procesos de Dios, pues obviamente tenemos que cumplirlo, ¿no? La clave de los procesos, ¿sabe cuál es? La paciencia, ¿no? Paciencia. Así como conciencia es con conocimiento, paciencia ese es el arte de esperar con conocimiento, ¿no? Paciencia. Entonces, esa es la clave de los procesos, para que usted no lo abandone. Si usted no tiene paciencia, de seguro usted va a ser una persona que abandona los procesos. ¿Qué es lo que le pasa? Haciendo un paréntesis aquí, ¿qué es lo que pasa cuando en un equipo contratan a un técnico para que inicie un proceso? Si los resultados no se ven rápido, los directivos, la afición pierden la paciencia. ¿Y qué pasa? Le vuelan la cabeza, bueno, no le vuelan, aquí se le vuelan la jupa. Al técnico lo mandan a volar y entonces se acabó el proceso.
se perdió tiempo, se perdió plata. ¿Por qué? Porque se perdió la paciencia, ¿no? Los procesos requieren paciencia. Entonces, lo mismo, en este proceso del cristianismo, usted tiene que tener paciencia. Recuerde, el arte de esperar con conocimiento. ¿Y qué es lo que alimenta esa paciencia? La confianza, ¿no? Que tengamos confianza. Recuerde que confianza está relacionado con fe, y la fe es creer en algo, en alguien, con base en la información que tenemos de ese alguien. La medida que usted tenga confianza, fe en las cosas de Dios, en Dios mismo, pues usted va a tener paciencia. Si usted tiene paciencia, usted va a seguir con el proceso. ¿Apuntando hacia qué? Hacia el propósito, ¿no? Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, ¿de qué? De que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces usted tiene que tener confianza en eso. Todos tenemos que tener confianza. El Señor inició la obra en nosotros, Él la va a ir perfeccionando, pero en la medida en que nosotros nos mantengamos, ¿dónde? En el proceso, ¿no? Mire, por ejemplo, lo que le pasó a Noé. Noé sabía lo que tenía que hacer y él confiaba, tenía confianza en Dios y empezó ese proceso del arca. Burlas, de todo le pasó, pero él siguió. Él siguió. Ahora que pasó la Semana Santa, que estábamos viendo la película de Noé, me acuerdo que en la película decía, ¿no? Decía que Noé estaban haciendo el arca y todo eso, y los hijos le decían, ¿pero por qué estamos haciendo el arca? Y dice, porque si no vemos nada, el cielo está despejado, no hay ninguna nube. Y dice, es que Dios está esperando que la terminemos. ¿Entiendes? O sea, la confianza, la información que él tenía, ¿no? Entonces siguió con el proceso, no echó para atrás, ¿no? Para nada, ¿no? Jeremías 18:1-6, hermanos, dice la palabra, hablando de este tema de los procesos y todo eso, dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Les acabo de leer este versículo que habla del alfarero y todo eso, porque si hay uno de los procesos que ilustra bien todo lo que es nuestra vida y todo lo que es nuestra relación con el Señor, es esto del alfarero, ¿no? La casa del alfarero, ¿no? El barro, todo eso que vamos a ver ahorita, porque tiene que ver con lo que estamos viendo, tiene que ver con los procesos, con lo de tener esa paciencia, no endurecer nuestro corazón, saber que si estamos en las manos del alfarero estamos en buenas manos, saber que no hay un lugar mejor donde estar que en las manos de Él para que Él nos forme, tener confianza plena en lo que Él quiere para nosotros. Entonces, quise leer este versículo porque quería apoyarme en este proceso de lo que es la alfarería y el alfarero, ¿no? Yo espero que usted sepa lo que es un alfarero y qué es la alfarería, pero le voy a decir lo que es la alfarería. La alfarería es el antiguo arte de elaborar vasijas de barro o de cerámica. No sé si ha visto usted un taller de un alfarero ahí que tiene todos sus materiales y coge barro, y al final ese barro que como es barro solo, no le vería mucho valor, pero después de que usted lo ve convertido en una vasija, dice, wow, ¿no? ¿Cómo puede cambiar todo cuando está en buenas manos, ¿no? Entonces, en este proceso del alfarero, porque estamos hablando de procesos y estamos hablando de cosas que tienen que ver con que uno sea sensible a las cosas de Dios, en este proceso, esto que le acabo de leer, pues hay varios personajes involucrados ahí, ¿no? Por ejemplo, está el alfarero. El alfarero es el que toma el barro en sus manos y forma la vasija, ¿no? Ese es el alfarero. El barro es aquel material que ya amasado, ya sea revuelto o blando, se coloca en una rueda. Estamos hablando de un taller de un alfarero. La rueda es ese instrumento donde se coloca el barro y que comienza a girar para que el alfarero le dé forma, ¿no? Y está el horno. El horno es, digamos, ya elaborada la vasija, se seca y se mete en el horno para cocerla y hacerla más dura. Todos esos son los componentes que hacen parte de un taller de un alfarero. Entonces, cada uno de ellos tiene significado en nuestra vida espiritual, porque recuerde, todo lo natural tiene un paralelo espiritual. A veces se habla de esto que les acabo de decir, porque mucha gente, usted no necesita ser una persona de Dios para saber cómo funciona un taller de un alfarero, cómo funciona lo del barro, la rueda, el horno. Usted no necesita ser, como dice por ahí un amigo nuestro, usted no necesita ser teólogo para conocer eso. Pero eso tiene su paralelo espiritual. Por ejemplo, Dios es el alfarero en nuestra vida, ¿no? Él es el que tiene el control. La casa del alfarero, ¿cuál es? La iglesia, ¿no? El sitio donde nosotros vamos a ser restaurados, a ser moldeados. Entonces, Dios es el alfarero, nuestra vida está en las manos de Él. Como dice Isaías 64:8, dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros el barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, Dios es el alfarero, Él es el que tiene el control, Él es el que tiene, vea, el alfarero no es que se sienta ahí con el barro y dice, ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? No.
El alfarero del barro y él ya inmediatamente en su mente tiene un plan para ese barro, sabe lo que va a hacer, sabe qué es lo que va a formar, ¿no? En su mente ve el producto terminado ya. Entonces, él lo tiene todo perfecto, él tiene un plan perfecto. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya la tiene preparada, él no improvisa con la vida suya y mía. No es que cuando una persona le entrega su vida a Cristo, el Señor dice, oye, ¿ahora qué hacemos con esta persona? ¿Qué le ponemos a hacer? ¿Qué camino le trazo? No, ya todo está establecido. Dice la palabra en Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es. O sea, lo que nosotros hicimos ya pasó, y lo que ha de ser fue ya, lo que Dios tiene establecido para usted y para mí. Una vez le entreguemos nuestra vida a Él, una vez nos pongamos en las manos del alfarero, Él ya lo tiene establecido, aquello que fue ya es. Y Dios es el que restaura lo que pasó. Restaurar, volver las cosas a su lugar de origen, ¿no? Él es el único que puede restaurar. Nosotros no podemos ver el producto terminado, o sea, no estamos en la capacidad de inmediatamente imaginarnos lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Recuerden, nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no? Lo que sí sabemos por la información que tenemos es que si nos ponemos en la mano de Él, ni usted ni yo tenemos idea la calidad de vasija que podemos llegar a ser. Solo Él lo sabe, ¿no? Como Él le dijo a Pedro, ¿no? Tú eres, tú serás. Yo sé quién eres y también sé lo que tú serás. Tú no sabes, tú no tienes ni idea de la capacidad que tienes. Pero si te pones en las manos del alfarero, no tienes ni idea la vasija que vas a llegar a ser. Pero no podemos ver el producto terminado, pero sí tenemos la confianza plena, como dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Esas cosas ni ojos las han visto, ni oídos las han oído, solo Dios las sabe y Él las tiene listas, preparadas. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que hemos puesto nuestra vida en Él, los que nos hemos puesto en las manos del alfarero para que Él nos moldee, ¿no? Entonces Dios es el alfarero, ahí no hay problema. Ahora, ¿cuáles son las manos que usa el alfarero para moldearnos? Muchas manos. Usa las manos de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros pastores, hasta de nuestros enemigos, usa las manos del alfarero para moldearnos. Todas las manos se usan ¿para qué? Para que usted y yo tomemos forma, ¿no? Entonces Dios es el alfarero, en eso estamos completamente claros. ¿Qué somos nosotros? El barro. Somos el barro. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, nosotros somos el barro en las manos de Él, no tenemos potestad de decirle, hazme esto, hazme aquí, no. Estamos puestos en las manos de Él para que Él nos forme, ¿no? Por eso de contender con Dios, de decir, Dios, ¿por qué a mí? Vea, hay más de uno ahorita en estas situaciones que estamos viviendo, de esta cuarentena y de estar confinados en nuestras casas, ¿por qué nosotros, Dios? ¿Por qué permites esto? Es que si fuera un Dios, si tú que eres un Dios bueno, ¿por qué permites que hay gente que sufra, hay gente que no tiene que comer, hay gente que se quedó sin empleo? No podemos contender con Dios. El barro no es nada para decirle al alfarero qué es lo que tiene que hacer. Somos hechuras nada más en sus manos, ¿no? Entonces, la cualidad más importante del barro, ¿sabe cuál es? Se somete a la voluntad del alfarero. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Someternos a la voluntad del Señor para que Él nos forme, para que Él nos moldee. Y además, ¿sabe qué pasa también con el barro? Se deja transformar. Porque el barro, así como está, el barro como llega al taller no sirve para nada. Llega lleno de piedras, de basura. Y una de las primeras cosas que tiene que hacer el alfarero con ese barro es comenzar a quitar piedritas, a quitar basura, ¿no? Para dejarlo un barro más o menos moldeable, ¿no? Y después de eso comenzar el proceso de transformación. Entonces, una de las características que tiene el barro es que se deja moldear, ¿no? Que es lo primero que el alfarero hace de limpiarlo, ¿no? Entonces, ya sabemos que Dios es el alfarero, ya sabemos que nosotros somos el barro. La vida nuestra, ¿sabe con qué la podemos hacer la analogía? Con la rueda. Porque la vida nuestra gira, la rueda tiene la característica que gira a la velocidad que el alfarero le da. La vida nuestra va a la velocidad que Dios quiere, ¿no? Dios es el que la maneja, Dios es el que sabe cómo nos va llevando, ¿no? Él es el que tiene el control, controla nuestra vida. Nuestra vida no la controla ni la suerte ni las casualidades. Dios tiene ya todas las circunstancias, Dios las tiene totalmente controladas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo llegó José a Egipto? Como un esclavo, ¿cierto? ¿Cómo terminó? Como un gobernador. Entonces Dios tiene todo preparado.
Él es el que va llevando el ritmo de vida y nuestra vida como una rueda gira a la velocidad que el alfarero le da. Hay vasijas que el alfarero no necesita que la rueda vaya tan rápido, va más lento, ¿no? Pero dependiendo de la vasija que esté moldeando, le pone o le quita más velocidad, ¿no? Entonces la vida es una rueda, la vida realmente gira a la velocidad que Dios quiere, ¿no? Ahora, por último, el horno. El horno son las pruebas, ¿no? Cuando uno dice que está la vasija realmente se mete al horno y el horno tiene una importancia muy clave en todo lo que es el taller del alfarero porque el horno es el que le da dureza al barro, es el que lo solidifica, el que le da firmeza. Una vasija se forma en la rueda y si no se mete al horno, al otro día amanece desbaratada, porque el horno es el que le da carácter, digámoslo así, le da, digamos, como esa naturaleza sólida, ¿no? Entonces, las pruebas en nuestra vida, cada prueba que usted y yo tengamos, pues son oportunidades que tenemos que verlo así, como oportunidades de qué, de hacernos más fuertes, ¿no? Para más de uno, esta situación que estamos viviendo es una gran prueba, estamos pasando por el horno, pero de seguro que más de uno también vamos a salir fuertes, sólidos de todo esto que estamos atravesando, ¿no? Porque precisamente el calor es el que al barro lo vuelve sólido, rígido, le da brillo, ¿no? El calor, ¿no? Y el alfarero sabe realmente a qué temperatura tiene que meter el barro, ¿no? Ni mucha para que no se eche a perder, ni muy baja para que realmente no dé el efecto que necesita, ¿no? El alfarero sabe realmente cuál es la temperatura que el barro resiste. Así como Dios sabe lo que usted y yo podemos resistir, y se lo digo con un versículo, 1 Corintios 10:13, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces Dios como buen alfarero sabe que usted y yo como barro, qué podemos y qué no podemos resistir. Entonces, esto de las pruebas son importantes y ahora que yo les hablo de pruebas, porque como les decía, estos tiempos, muchos las asimilan a tiempos de prueba, de resistencia, de probar de qué está hecho cada uno, que es lo que la Biblia a veces menciona como los famosos desiertos, ¿no? El desierto para la Biblia, en la Biblia tiene una connotación bien importante porque son periodos y son espacios que Dios usa para moldear a sus siervos, ¿no? Dios, la mayoría de los siervos de Dios, grandes siervos de Dios han sido formados en el desierto, en medio de una situación hostil, ¿no? Pues cuando yo le hablo de desierto, seguro que usted sabe que es un desierto. Un desierto es un lugar árido, donde usted mira a la derecha, mira a la izquierda, mira adelante, mira atrás y no ve nada. Pareciera que no hay camino, no hay vida, no hay agua, no hay nada. Es un lugar bastante hostil, ¿no? Entonces, nosotros, y es un lugar por el que usted y yo tenemos que pasar. Porque en este proceso que hablamos del cristianismo, también uno hace la analogía con lo que fue el pueblo de Israel, ¿no? Recuerda que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, Dios los prometió sacarlos de ahí y trasladarlos hacia una tierra prometida, pero pasar de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida no era de que ellos salían y pegaban un saltico y ¡plum! Y llegaban allá, ¿no? No, ellos tenían que pasar por un desierto. Esclavitud en Egipto, hay un proceso de liberación, de salvación, de libertad, pero tenían que peregrinar por el desierto para llegar a esa tierra prometida. Entonces, ¿salimos de la esclavitud del pecado? Sí. ¿Queremos ir a la tierra prometida? Sí. Tenemos que pasar por el desierto. O sea, eso no lo podemos saltar, ¿no? Y la Biblia habla mucho del desierto y todo eso. Es algo tan importante que aparece casi 350 versículos hablan sobre el desierto en la Biblia, ¿no? Entonces, cuando algo se repite mucho en la palabra es porque tiene una importancia que tenemos que darle esa importancia precisamente, ¿no? Es como cuando algo está mencionado en los 4 evangelios. Hay historias o pasajes o hechos que sucedieron que a lo mejor se mencionan en un evangelio solamente, en 2, en 3, pero hay cosas que están mencionadas en los 4 evangelios. Cuando están mencionadas en los 4 evangelios porque es algo que realmente es importante. Todo es importante, pero eso tiene cierto grado de importancia. Entonces, cuando algo es repetido mucho en la Biblia, es porque tiene mucha importancia. Esto del desierto, pues casi 350 versículos hablan del desierto, ¿no? Entonces, la Biblia habla mucho sobre las bendiciones de Dios. Esto que les hablaba ahorita de que Dios, hay un pueblo cautivo y Dios le prometió a ese pueblo que los iba a sacar de la esclavitud y los iba a llevar a la tierra. Esa promesa era para todo el pueblo. Pero si usted conoce la historia, sabe que gran parte de ese pueblo no pudo disfrutar de esa promesa. No porque Dios fallara ni Dios fuera mentiroso, sino porque en ese proceso, en ese caminar en el desierto,
pues el pueblo se volvió rebelde, un pueblo malagradecido, incrédulo. Entonces Dios tuvo que, como dice, un viaje que podría haberse demorado 40 días, se demoró 40 años, ¿no? Mientras aquellas generaciones pues quedaban tirados en el desierto, ¿no? Entonces, las bendiciones de Dios están reservadas para sus hijos, pero siendo más precisos, para sus hijos obedientes, ¿no? Dice la palabra en Deuteronomio que si tú obedeces y si eres obediente, bendita será tu salida, bendita. O sea, las bendiciones las activa la obediencia. Entonces, las bendiciones de Dios, ¿para quién son? Para sus hijos. ¿Pero cuáles hijos? Sus hijos obedientes, ¿no? Entonces, para que lo tengamos claro, porque hay gente que quiere disfrutar de las bendiciones de Dios saltándose ese proceso, pegando ese saltito de Egipto a Canaán, de esclavitud a la tierra prometida, y no quieren pasar por el proceso del desierto, ¿no? Entonces, o hay gente que dice, Señor, si tú me bendices, yo te obedeceré. No, las cosas de Dios es al revés. Obedezca primero y después es candidato a que Dios lo bendiga, ¿no? Y digo candidato, ¿por qué? Porque hay gente que camina bien y todo eso pidiéndole cosas a Dios, y a veces hay gente que muere sin que haya una respuesta, no porque Dios no las quiera dar, sino porque a lo mejor no es lo que tú necesitas. Dice, ustedes piden y no reciben, ¿saben por qué? Porque piden mal, ¿no? Entonces, el deseo de Dios es al revés, obedece y después serás candidato ¿a qué? A recibir, ¿no? Entonces, este proceso de la liberación y todo eso del desierto es algo que es una analogía muy bonita con cuando uno sale de la esclavitud del pecado y comienza a caminar hacia la tierra prometida, ¿no? Y en medio de ese caminar, Dios te va moldeando. ¿En qué? En los desiertos que cada uno de nosotros atravesamos, ¿no? Moldeando tu carácter, moldeando tu orgullo, que nosotros vayamos despojándonos de cosas que aprendimos fuera de Dios y la nueva criatura, la que está creada a imagen y semejanza de Dios, esa comience a crecer, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el desierto en la vida de cada uno de nosotros. Es una etapa que, como les digo, no nos podemos saltar para nada. Hay dos formas de entrar al desierto, una es que el Espíritu de Dios nos lleve y otra es como fruto de malas decisiones o el pecado, siendo más preciso, ¿no? Ahora, usted dirá, ¿por qué? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios lo lleve a uno? Bueno, si usted lee cuando el Señor fue al desierto, cuando Jesucristo fue al desierto, dice que Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, ¿no? No para prepararlo y todo eso, porque obviamente 100% Dios, pero en la parte humana era bueno que el Señor ya para prepararse para su ministerio, arrancar, fue al desierto, ¿no? Pablo estuvo 3 años en el desierto antes de arrancar todos sus viajes misioneros y todo eso, ¿no? Moisés, antes de liberar al pueblo, fue llevado al desierto, ¿no? Entonces el desierto es un lugar donde Dios trata con sus siervos, ¿no? Entonces puede ser que uno sea llevado por el Espíritu de Dios. Si usted es llevado al desierto por el Espíritu de Dios, téngalo por seguro que Él lo va a capacitar a usted ahí mismo y usted va a salir fortalecido, ¿para qué? Para servirle a Él. Ahora, hay otra forma de entrar al desierto y es como producto del pecado, de las malas decisiones. Entonces ahí es donde ya usted tiene que reflexionar y dejar que Dios hable a tu corazón ahí. Y no importa si usted ha entrado al desierto, ya sea llevado por el Espíritu de Dios o ya sea por medio del pecado, la buena noticia es que la solución está simplemente en clamar al Señor, ¿no? El Salmo 107:6, que habla de este pueblo que fue llevado al desierto y todo eso, sobre todo el versículo 6 dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Entonces la clave está ahí, clamar al Señor, arrepentirse de todo, pedirle perdón a Él, y no importa si usted fue llevado como fruto de su pecado, dice que Él va a librarte de tu aflicción, de tu angustia, ¿no? Pero recuerde, la llave que te lleva al desierto por medio del pecado es la desobediencia, porque así como la obediencia activa las bendiciones, la desobediencia también activa las maldiciones, o sea, la separación con el Señor. Entonces, siguiendo con esta historia del pueblo de Israel que estaba en el desierto, muchas veces ese pueblo, que les decía ahorita, muchos de ellos no pudieron ver la tierra prometida porque muchos de ellos comenzaron a cuestionar a Dios de por qué los había llevado al desierto. Como puede ser mucha gente ahorita en esto, si hacemos la analogía de lo que estamos viviendo con el desierto, decir, ¿por qué estamos viviendo esto, Señor? ¿Por qué permites todo esto? Entonces, mire, le leo 2 versículos nada más que están en Números 24, que el pueblo le decía al Señor, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Le decía al pueblo reclamándole a Moisés. Pero obviamente el reclamo que iba para Moisés no era propiamente para él, era para el Señor, ¿no? O el Números 21:5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés,
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay agua ni pan, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, ¿no? La gente estaba ya desesperada, estaba como, o sea, ¿sabe qué habían perdido? La paciencia. Entonces, como habían perdido la paciencia, comenzaron a cuestionar a Dios, ¿por qué nos trajiste aquí, Señor, a morir a este desierto? ¿Para qué, Señor? Pero hay respuesta de Dios para eso. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué el Señor nos lleva al desierto? ¿Para qué nos lleva al horno? ¿Para qué nos lleva a la prueba? Para saber qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que hay en mi corazón. Oseas 2:4 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2:14, perdón. Entonces, muchos podríamos estarnos preguntando, ¿por qué estamos pasando por esta enfermedad? Si es que usted está pasando por una enfermedad, por ejemplo, la gente que ahorita puede estar infectada de este coronavirus, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? No se pregunte más bien eso, sino siga las recomendaciones, haga las cosas y permita que el Señor abra su corazón. Tal vez hay mucha gente que, vea, usted no tiene ni idea, gente que uno nunca lo escuchaba hablar de Dios en esta época, como que pareciera que se han vuelto sensibles a las cosas de Dios y comparten versículos. Esperemos que cuando todo esto pase, no sea flor de un día, sino que más bien la gente, esto les sirva ¿para qué? Para que Dios haya hablado a su corazón y que de aquí en adelante la gente se meta al proceso y continúe en esa carrera hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, no asocie esto de la prueba, del horno y todo eso no lo asocie solamente con pruebas y con sufrimientos y como que el Señor me está probando y todo eso, sino véalo como un tiempo de enseñanza, véalo como un tiempo al que Dios le está hablando a su corazón, un tiempo de aprendizaje, aprenda algo. Algo tiene que quedar de todas estas pruebas que uno vive. De todo este tiempo de cuarentena, de confinamiento, tiene que quedar algo. Ahora, si usted no aprendió nada de todo lo que estamos viviendo, como dicen aquí en Costa Rica, chará, ¿no? O charita, dicen por acá. Pero bueno, hay muchas cosas que Dios nos enseña en el desierto y en estos periodos de prueba que estamos viviendo. Hay varias, ¿no? Yo solamente quiero resaltar tres cositas que están aquí importantes. Y le voy a leer el versículo y después le sacamos la analogía. En Éxodo 4:27 dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces, estas épocas de desierto, estas épocas de prueba, de que Dios nos mete al horno para volvernos sólidos, nos puede enseñar lo que es la importancia de la familia, ¿no? Primero que todo, la importancia de la familia, de estar en armonía, ¿no? Porque Dios no juntó a Aarón y a Moisés cuando Moisés estaba en el palacio, en medio de su opulencia, de su orgullo, y siendo casi hijo del faraón y todo. No, ahí no los unió ¿dónde? En el desierto. Entonces, estas épocas son importantes para que, tal vez ahorita físicamente no nos podemos reencontrar con nuestras familias, pero una llamadita, o sea, esté pendiente nada más, porque puede ser que cuando usted estaba bien, en circunstancias favorables, a lo mejor te olvidaste de tu familia, a lo mejor ni sabías nada de ellos, ¿no? Pero bueno, estas épocas son importantes para que los busquen. Miren, el Señor unió a Aarón y a Moisés, ¿dónde? En el desierto, ¿no? En el desierto. Entonces aprovecha estas épocas, aprovecha esos tiempos de prueba y todo eso para que se reencuentre con la familia, ¿no? No importa quién es el que, si era más bien usted el que estaba en una situación mala y su familia lo dejó, o al revés. Pero aprovechemos estas oportunidades para afianzar lazos, para volver otra vez en amistad con ellos, ¿no? Busque a su familia, busque a sus hermanos, a sus padres, búsquelos en el desierto, ¿no? Ahora, Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron en presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Entonces, el Señor quiere enseñarnos que en el desierto es donde debemos gozarnos en Él, dar alabanza a Él, ¿no? O sea, ser personas de agradecimiento a Él. ¿Dónde? En el desierto, en medio de la prueba, en medio de todo esto. O sea, si usted no se goza ahorita, en estas circunstancias que estamos viviendo, cuando ya todo esto se termine, menos va a ser. Dice el Señor que si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te pondrá, ¿no? Éxodo 7:16 dice, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva en el desierto. Entonces, una de las cosas también que Dios nos quiere enseñar es que en el desierto se le sirve a Él.
servirle a Él, ¿no? Este pueblo de Israel, ellos sabían lo que era servir, porque estuvieron 400 años en esclavitud. Sabían lo que era servir, pero ¿a quién? A la gente de Egipto, pero Él quería enseñarles en el desierto lo que era servirle a Él, ¿no? Ahora, podemos hacer esa analogía en nuestra vida. Puede ser que usted sea una persona que es un buen empleado, o sea, rindes, digamos así, eres una persona que da fruto hacia tus jefes en lo natural. Si estás trabajando en servicio al cliente, eres una persona que te esmeras por servir bien a tus clientes, por atender a la gente, que la gente esté contenta y todo. Eres un buen servidor, digámoslo, en lo natural. Pero el Señor lo que anhela es que tú aprendas a servirle a Él, ¿no? Entonces seas un buen servidor para Él, para las cosas de Él, ¿no? Que seas diligente, responsable para las cosas que tienen que ver con Él, ¿no? Ahora, usted se podría preguntar, y tal vez mucha gente se lo pregunta, yo entiendo todo eso, pastor, y entiendo todo del desierto, y entiendo de las pruebas, porque, bueno, una de las cosas que no les comenté ahorita fue de que no podemos confundir las pruebas, o sea, cuando Dios nos prueba y quiere saber qué hay en el corazón de nosotros, quiere hablarnos a nuestro corazón, quiere saber qué tan cristianos somos, esas pruebas no podemos confundirlas con frutos de pecado, ¿no? Nada más hago ese paréntesis ahí, porque hay gente que dice, es que Dios me está probando, dice que, no, es que me agarraron en una infidelidad, no, eso no es que Dios te está probando, es que es fruto del pecado, eso es diferente, ahí tienes que arrepentirte y nacer de nuevo. Pero bueno, volviendo a lo que les estaba diciendo, hay gente que puede estar diciendo, yo entiendo todo, pastor, entiendo la situación, entiendo las pruebas que Dios nos pone, entiendo lo del horno, pero ¿hasta cuándo? No salimos de ahí, es que es una tras otra y no salimos de ahí. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a salir de ahí? Pero usemos el mismo ejemplo, lo que estamos viviendo la historia de este pueblo, ¿no? Hay pueblo de gente que se preguntaba, pero Señor, ¿por qué nos has traído aquí a morir? ¿Y por qué? La misma palabra nos responde, ¿no? Y yo, tome nota nada más y voy a ir a la palabra, porque ¿para qué le voy a responder yo? Eso está en 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. Lo tenía por aquí anotado, sí, 1 Corintios, capítulo 10. Anote ahí nada más la cita para que usted la busque después. Si es que usted se ha preguntado, ¿por qué no salimos del desierto y seguimos? Bueno, aquí en 1 Corintios capítulo 10, Pablo está hablándole a la iglesia, obviamente, y toma como referencia lo que vivió el pueblo de Israel, ¿no? Y él, entre otras cosas, lo que dice ahí, dice, porque no quiero, hermanos, oiga, usted que se pregunta, ¿por qué no salimos del desierto? ¿Por qué no salgo yo de estas pruebas? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es, no se olviden, todos ellos estuvieron bajo la nube, porque recuerden que Dios les puso una nube ahí para protegerlos del sol, ¿se acuerdan? Y una columna de fuego en la noche para el frío. Entonces, no ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, cuando abrió el mar rojo, ¿se acuerdan? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hasta ahí vamos con todos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero, ahí ya empieza un pero. Recuerden que cuando existe un pero, porque algo va a pasar, ¿ah? Como cuando yo le digo a usted, sí, yo entiendo todo eso. Cuando el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, yo entiendo que ustedes son diligentes, ustedes son esforzados, trabajadores, pero tengo algo contra ustedes. Han dejado su primer amor. Entonces, cuando hay un pero, tremendo. Entonces dice, todos pasaron por eso, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, dice ahí. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, la primera razón por la cual puede ser que usted no salga del desierto, no haya salido de ahí, no hay que codiciar, ¿no? Evita la codicia. ¿Qué es la codicia? La codicia es el deseo desmedido de algo o de alguien. Y cuando uno dice deseo desmedido es porque para la gente, para conseguirlo, lo consigue a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, no es que sea malo anhelar tener cosas, pero sí es malo codiciarlas, porque esa codicia es un deseo desmedido. Entonces les dice, mas estos dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, no hay que codiciar. Ni seáis idólatras
como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, no seáis idólatras. Pablo les está contando a ellos por qué algunos quedaron postrados en el desierto, nunca salieron de ahí. ¿Por qué? Primero, codiciaron. Segundo, fueron idólatras. Ahora usted dirá, ay, qué dicha que yo no tengo imágenes. Recuerde que la idolatría va mucho más allá de eso, ¿no? Cualquier cosa que se interponga en su relación suya con Dios es idolatría, ¿no? Entonces, usted puede estar idolatrando su familia, sus hijos, su trabajo, su carro, su casa, sus bienes. Todo lo que se interponga en su relación con Dios es idolatría, ¿no? Entonces, no caiga en idolatría. Después dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cero fornicación. Cuando habla ahí de fornicación, obviamente que la fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuando las personas se han casado, pero cuando está hablando de fornicación está hablando de todo lo que tiene que ver con la parte sexual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con adulterio, pornografía, todo de la lascivia, todo eso. Entonces, no forniquemos como ellos, muchos de ellos fornicaron, ¿no? Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni tentemos al Señor. Dice que Dios no puede ser tentado, no debe ser tentado. ¿Qué es tentar a Dios? Ponerlo a prueba, ¿no? Cuando usted dice, Dios, si tú haces esto, yo te creo. Si tú existes, sácame de aquí. Si tú de verdad existes, acaba con esta pandemia. Hay gente que se atreve a decir eso, ¿no? Dios no está para probarle nada a nadie. Entonces, no tientes al Señor. Dice ahí. Muchos de ellos lo hicieron y quedaron postrados en el desierto. Después dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. No caiga en murmuración, ¿no? Recuerde, la murmuración es una consecuencia ¿de qué? Del desánimo, y el desánimo es una consecuencia de la desconfianza. Bueno, eso es toda una cadena, ¿no? No murmuréis tampoco, dice ahí la palabra, ¿no? Entonces, ese es obviamente lo que Pablo le está relatando a la iglesia, de que lo que le pasó a ese pueblo, que se cuide, ¿no? Y estas cosas les acontecieron, dice Pablo, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Pues de la palabra está aquí, ¿para qué? Para que la aprovechemos. Cosas que ya ellos pasaron. Copiemos lo bueno, dice, imitad lo bueno y desechad lo malo. Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros y quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga, ¿no? El que piensa que esté firme, mire que no caiga. Entonces, mira, ahí hay algunas explicaciones por las cuales esa gente quedaron postrados en el desierto, nunca salieron de ahí. Puede ser alguna explicación por la cual usted se puede estar preguntando, pero ¿por qué no salgo yo de la situación? ¿Qué es lo que me pasa, no? Nada más medite, ¿no? Puede ser esto, puede ser muchas cosas más, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahí? Bueno, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué es misericordia? Cuando uno no recibe lo que merece, ¿no? Obviamente, el que tiene pecados y todo eso, lo que merecería sería castigo de Dios, ¿cierto? Pero si una persona lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Qué es la misericordia? Cuando uno no le dan lo que uno merece, ¿no? Gracias a la misericordia de Dios, nosotros no recibimos condenación ni castigo, recibimos perdón y restauración, ¿no? Ahora, ya cerrando un poquito el tema, ya para ir terminando, con todo lo que hemos hablado de todo esto de corazones endurecidos y conciencias cauterizadas, que recuerde, es un proceso, ¿no? Cuando usted omite y hace caso omiso a la reprensión, al consejo, y la gente ya comienza, le resbala absolutamente todo lo que hace, son insensibles a las cosas de Dios, insensibles a la gente, a mí no me digan nada, yo soy así, yo no cambio para nada. Corazones endurecidos, ¿no? Conciencias cauterizadas. Y una de lo que caracteriza la cauterización es la pérdida de sensibilidad. Cuando usted tiene un callo y se le ha cauterizado su piel, usted se puede meter hasta un clavo ahí y usted no siente nada. Un corazón cauterizado, una conciencia cauterizada es cuando usted ya es insensible a las cosas de Dios, a usted no le importa si está lastimando el corazón de Dios, los sentimientos de Dios, y mucho menos la gente que te rodea, mucho menos a ti mismo, para nada, ¿no? Entonces, en esto del taller del alfarero y que vimos ahorita, la pregunta que yo le invito a usted hoy es, ¿qué tipo de barro es usted? ¿En qué parte del proceso estás? O sea, ¿estás todavía en ese barro que llegó sucio, con basurita, con piedras? ¿Estás en ese barro que ya ha sido limpiado por el alfarero?
Estás en ese barro que está siendo moldeado. Eres un barro que se deja moldear. Recuerde, cuando un barro se deja moldear, eso tiene que ver mucho con humildad, ¿no? La humildad es tierra laborable. O sea, una persona humilde es una persona con la que se puede trabajar. Una persona que se deja enseñar. Y si usted es maestro, usted es humilde cuando usted tiene esa capacidad de enseñar y tiene la paciencia de poder instruir a los demás, ¿no? ¿En qué parte estás? ¿Estás metido en el horno? ¿Ya saliste del horno? ¿En qué parte estás? Recuerde, nosotros nunca, la única forma de que seamos piezas de exhibición es cuando estemos ya en la presencia de Él. Pero mientras estemos aquí, vivos, somos candidatos a ¿qué? A ser desbaratados, porque hay muchas piezas que el alfarero mete al horno, la saca y dice, ay, no me quedó como yo quería, y vuelve y la desbarata, ¿no? Y vuelve y juega, vuelve y empieza el proceso, ¿no? Pero mientras estemos aquí vivos, somos candidatos a ser metidos, sacados del horno, ¿no? A tener pruebas, a pasar por nuestros desiertos, que eso lo que hace es endurecernos en la línea no de endurecer nuestro corazón y nuestra conciencia, sino volvernos sólidos, volvernos personas estables, inmutables, o sea, que seamos de una pieza íntegra. Recuerden, una persona íntegra es la que piensa, siente y actúa de la misma manera, ¿no? Para eso tenemos que tener fundamentos sólidos. Para eso tenemos que quitar lo que aprendimos fuera de Dios y sembrar principios de Dios, ¿no? Pero eso sí, no ponga fundamento sobre fundamento, ¿no? Quite lo viejo que aprendió y ponga lo nuevo, como decía Pablo, ¿no? Al Cristo que conocí en la carne, lo desecho, porque ese no me sirve. Ahorita yo siembro en mi vida al único Cristo verdadero que hay, ¿no? Al Cristo vivo. Entonces, ¿qué tipo de barro es usted? ¿Es un barro moldeable o ya estás cauterizado? Si estás cauterizado, ahí no todo está perdido, ¿no? Si usted es una persona con un corazón duro, un corazón cauterizado, una conciencia cauterizada, usted todavía puede ser que eres candidato a que se te quite ese corazón de piedra y se te ponga un corazón de carne, pero recuerde lo que hablamos ahora, ¿no? Solamente eso es viable por medio de un nuevo nacimiento, nada más, ¿no? Entonces, importante saber en qué parte del proceso estamos, ¿no? Ahora, si usted dice, no, yo apenas estoy arrancando, pastor, estoy empezando. Entendible si usted es una persona que hace poquito le entregó su vida a Cristo, pero si usted lleva años en la iglesia y todavía está ahí, si todavía para usted, vea, usted no ha hecho realidad lo que está escrito en Hebreos 6.1, y me gusta leer versículos, ¿sabe por qué? Porque una cosa es leerlos y otra cosa es que esos versículos o sea, que sean realidad en la vida de uno. Por ejemplo, dice Hebreos 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué son rudimentos? Los rudimentos es como el ABC, ¿no? La etapa inicial, ¿no? Cuando le hablan a uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo es como el ABC del cristianismo, lo primerito que uno debe saber, lo del nuevo nacimiento y todo eso. Pero si usted ya lleva años en la iglesia escuchando palabras, usted no puede estar en los rudimentos de la doctrina, usted tiene que dejarlos y ya ir buscando la perfección, ¿no? Pasar a otra etapa. Por eso le preguntaba, ¿en qué etapa está? Dice, no, yo estoy en barrito que estoy siendo limpiado apenas. Ah, bueno, si está empezando está bien, pero no puede ser que usted me diga, pastor, yo llevo 10 años en la iglesia y todavía el Señor me está quitando las piedritas. ¿Hasta cuándo? Hay que salir de ahí, ¿no? Hay que dejar los rudimentos de la doctrina, ¿no? Entonces, ahí lo importante es que usted se pregunte qué tan dispuesto está, qué tan preparado está. Métase al taller del maestro, a la casa del alfarero. Póngase en las manos de él. Pero es una decisión que cada uno tiene que tomar, ¿no? Entonces, lo único que tiene que saber usted es que es un proceso, ¿no? Y recuerde, si usted abandona el proceso, abandona el propósito. El propósito que todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo tiene es poder estar un día con Él, frente a frente, cara a cara, como dice aquella canción, sentado en su mesa, escucharlo hablar, ¿no? Que uno se siente ahí y nada más lo escucha hablar, no tiene una necesidad ni de decir absolutamente nada, ¿no? Recomiendo nada más que reflexiones sobre este salmo, Salmo 139, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa sería la frase del día, como dirían por ahí. A veces uno ve en los periódicos que dice, la frase del día es esta, ¿no? Esta es la frase del día para usted y para mí, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame. Y si hay perversidad en ellos, corrígeme, moldéame, guíame. Hasta allá es donde queremos llegar. Así es que yo espero que usted haya escuchado atentamente, que este tiempo haya servido realmente de reflexión. Cuando la Biblia nos aconseja que meditemos, no es que nos pongamos ahí en trance, ¿no? Como decían, no, esa no es la meditación que habla la palabra.
Meditar es analizar una situación, comprenderla, entenderla. ¿Para qué? Para aprender de esa situación. Por eso el Señor le decía a su pueblo, mediten en sus caminos. Usted y yo tenemos que estar constantemente meditando, ¿no? Y si hoy usted ha entendido que realmente, primero que todo es un barro sucio, realmente no ha sido limpiado, no has entrado al proceso. O segundo, alguna vez fuiste barro y fuiste limpiado, pero después te volviste insensible a las cosas de Dios y hoy por hoy tienes una conciencia cauterizada, un corazón endurecido. Pues recuerda, eso solamente se puede solucionar con un nuevo nacimiento, con un arrepentimiento genuino. Así es que, si ese es el caso suyo, hombre o mujer que estás viendo este video, ahí donde estás, pídele perdón a Dios, entrégale tu vida a Él y permite que Él vuelva a quitar ese corazón de piedra y ponga otra vez un corazón de carne. Yo te puedo guiar en una oración y ahí donde estás puedes decirle, Señor Jesús, en este día, Señor, he escuchado tu palabra y hoy he entendido que tengo un corazón endurecido, Señor. Tengo una conciencia cauterizada, insensible a las cosas tuyas, Señor. Y esa insensibilidad a las cosas tuyas me ha vuelto insensible a todo lo que me rodea, Señor. Tengo poco afecto primeramente por mí, porque si no tengo afecto por ti, tampoco lo tengo por mí, y tampoco por mi familia, por mis amigos, por nada, Señor. Nada me motiva, no tengo esperanza, no tengo razón de vivir, por eso es que vivo esta vida tan loca y desenfrenada, engaño y me engañan, sufro y hago sufrir, pero no más, Señor. Hoy decido en este momento entregarte mi vida, Señor. Ponerme en las manos tuyas para que me moldees, Señor. Quiero ser barro en tus manos, quiero ser una vasija que algún día pueda ser digna de exhibición, Señor. Clamo a ti, Señor, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que si te busco, te encuentro. Y si te encuentro, te voy a conocer, Señor. Y en la medida que te conozca, te voy a amar, Señor. Y a medida que te vaya amando, yo sé que voy a empezar a hacer por ti cosas que nunca me imaginé que haría por alguien, Señor. Bendigo yo este momento que decidí ver este video porque empecé a verlo sin ti, Señor, con una mente dura, con una mente cauterizada, pero ahorita que te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor, sé que has quitado de mí ese corazón de piedra y has puesto un corazón sensible, un corazón de carne, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si usted hizo la oración, lo felicito, la felicito, pero no se quede ahí, ¿no? Recuerda, eso es un proceso. Hoy has empezado el proceso, pero tienes que seguirlo. Y esto no es ni de tiempo, ni de velocidad, ni de quién aprende más rápido la Biblia. Lo más importante es que lo que tú aprendas de la palabra, que sí tienes que meterte en ella, lo entiendas y lo vivas. Eso es lo más importante. Si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 en Cartago, está ahí costado norte de las ruinas, ahí en el centro comercial El Dorado. Ahí nos reunimos domingo 9:30 de la mañana. Bueno, obviamente ahorita en esta época estamos fuera de circulación, esperando que el gobierno dé luz verde para que las iglesias reanuden, pero le dejo ahí la dirección porque no sé en qué momento usted pueda ver este video. Mi teléfono 87725957, el pastor Eber Molina, si en algo yo te puedo ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.